¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción básica y es una emoción que nos ayuda a protegernos. Debo aclarar aquí que las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. ¿Qué es lo que más le teme las personas del enojo? Ya sea perder el caos, perder el control o quizá otro factor. Perder el control, ¿no? Entonces, ante cualquier situación yo me enojo porque yo tengo que salir, ¿no? Ante eso. ¿Hay algún mito tal vez que la gente cree sobre el enojo? Enojarse es malo, ¿te das cuenta? Es malo enojarse. Pero como te decía al principio, no, es una emoción, es una emoción. Yo la siento, todos la sentimos. La diferencia es cómo la regulamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran, conversaciones que transforman. Hoy estaremos hablando con un especialista en inteligencia emocional, coach de vida, que nos estará hablando una de las emociones que vive el ser humano en su diario vivir, como es el enojo. Quiero dar la más cordial bienvenida a Lenny. Un gusto tenerte aquí en nuestro podcast Sin Miedo y sin duda será una conversación muy fortalecedora para nuestra audiencia. Gracias por estar en Sin Miedo. Gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento realmente muy complacida de estar aquí y sobre todo de poder aportar con algo acerca de la gestión de las emociones. Para empezar, empezamos siempre, ¿no? ¿Qué es un coach? Algunos tal vez nuestra audiencia no saben, ¿nos podrías decir? Bueno, un coach, hablando en términos generales, es alguien que te acompaña en cualquier tema u objetivo de vida que no has podido resolver tú solo y te ayuda a lograr ese objetivo o esa meta que deseas encontrar. Tal vez algunos se pregunten o a veces nos confunden psicólogo con coach. No es lo mismo. El psicólogo trabaja el tema terapéutico y va hacia atrás. El coach trabaja desde este momento hacia adelante, ¿no? De un punto A a un punto B, pero que va hacia el futuro. No vamos atrás. Por eso es que no hacemos terapia, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las herramientas y fortalezas del coach? Primero, que escucha muy bien para hacer preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son esas preguntas que te llevan a la introspección y a la autorreflexión. Entonces, ayuda y acompaña a las personas a descubrir el máximo potencial de las personas. Y un coach de verdad es aquel que cree que su coachee o su cliente lo puede todo. Sí, es absolutamente poderoso, solo que no se ha enterado aún. Entonces el coach solo hace preguntas y preguntas que nacen del diálogo del coachee o del cliente y le devolvemos en forma de pregunta para que encuentre las respuestas en sí mismo. Hablando de que hace un acompañamiento, dijo, de aquí para el futuro, ¿cuánto tiempo un coach debe acompañar a una persona? ¿Hay un tiempo establecido? Sí, generalmente nosotros le llamamos proceso, ¿ya? El proceso puede durar entre 4 sesiones, 6, 8 o 12 sesiones. Depende del objetivo, ¿no? El objetivo quiere decir qué tema quieres trabajar. Te puedo decir, por ejemplo, tengo muchos adolescentes y jóvenes con quienes he trabajado y muchos de ellos, por ejemplo, establecer metas para cumplir algo, hacer sus tareas, defender su tesis, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese objetivo, quiero defender mi tesis, no puedo defender, me da miedo, ¿no? Entonces, tomamos un máximo de 12 sesiones, pero puede la persona resolverlo en 8 o en 6. Pero más de ese tiempo no es recomendable. Un coach no genera dependencia. Lo que un coach quiere hacer es eso, es que te empodere, que quiere decir que descubras ese poder y que de ahí en adelante lo puedas resolver tú, porque ya has encontrado la manera de encontrar esos recursos
que te van a ayudar a resolver situaciones que no puedes resolver solo. Entonces, ese es un proceso. Y una sesión de coaching dura entre 45 minutos a 1 hora y es una vez por semana. ¿Por qué una vez por semana? He tenido personas que te dicen, no puede ser más seguido porque ya quiero resolver esta situación. Sin embargo, necesitamos que tengan un tiempo, unos días, para que puedan interiorizar, integrar, reflexionar, ¿sí?, lo que tienen que hacer. Porque en cada sesión ellos hacen un plan de acción, o sea, que es como la tarea que tienen que hacer, qué es lo que vas a hacer para lograr esto, tal cosa. Entonces, en esa semana ellos deben realizar ese plan de acción y en la próxima sesión nosotros retroalimentamos ese plan de acción que han trabajado y seguimos avanzando sobre el objetivo. ¿Y desde qué edades, digamos, puede uno buscar la ayuda de un coach? Bien, yo creo que a partir de la adolescencia, 14, 15 años en adelante. No es tan recomendable en niños. Alguna vez me han preguntado, ¿no? ¿Puedes hacer coaching a niños? Lo que pasa es que hay un tema de autorreflexión y autoanálisis. Un niño es un niño. No podemos intervenir en ese proceso que todavía está en formación. Entonces, a partir de los 14, 15 años, que es una etapa en la que ya están empezando a madurar, a pensar, ahí sí podemos trabajar con ellos, ¿no? Eso sería más o menos el rango, ¿no? Adolescencia, juventud, para adelante. Y desde tu experiencia, tú que tienes bastante experiencia y ahora queremos tocar, también eres especialista en lo que es en inteligencia emocional. Lo que es el tema, una de las emociones que algunos hemos hecho una pequeña encuesta y nos han pedido, queremos hablar el tema del enojo. ¿Qué es el enojo? Bien, me parece muy interesante, muy importante abordar el tema del enojo. Es una emoción básica. Bueno, nosotros tenemos 5 emociones básicas. Bueno, hay autores que van catalogando quizás más, pero para hacerlo más simple, vamos a hablar de 5, ¿no? Básicas. Y dentro de estas está el enojo, ¿no? Está el enojo, la alegría, la tristeza, el asco y el miedo, ¿sí? Entonces, es una emoción básica. ¿Qué es una emoción? Porque a veces confundimos emoción y sentimiento. La emoción, ¿sí?, es una reacción biopsicológica, ¿sí?, que ha sido causada por un efecto externo o interno, ¿sí?, por algo que está causando eso. El externo puede ser, estamos ahora charlando en una conversación y entra alguien y azota la puerta, entonces me asusto, ¿sí? Entonces, esa es una emoción, ¿sí?, que ha causado, ¿sí?, un factor externo. Y un factor interno que genera una emoción también puede ser algo que estoy pensando, una idea que estoy teniendo o un recuerdo. Si yo me acuerdo una película de terror que he visto, ¿qué emoción va a venir a mí? Probablemente miedo, ¿sí? Entonces hay esas dos formas. El enojo es una emoción básica y es una emoción que nos ayuda a protegernos. Debo aclarar aquí que las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias, simplemente nos ayudan, son mensajeras de algo. Entonces, cuando una persona tiene esta emoción del enojo, es porque está tratando de protegerle esa emoción de algo. Hay una situación ahí que está interpretando la persona como quizás una amenaza, ¿sí? Quizás está sintiendo miedo y de fondo también puede estar sintiendo tristeza. Entonces, se transforma, ¿sí?, estas emociones de miedo y tristeza se transforman en enojo. Entonces, pero es para protegerme. Ahora, el tema de la gestión como tal tiene que ver con el sentido de que yo aprenda a reconocer qué es el enojo, dónde lo siento y cuándo lo siento, ¿no? Porque eso es lo que nos perjudica, ¿no? No reconocer.
¿Y cómo uno puede reconocer esta emoción del enojo? Y otra mi pregunta también, ¿hay alguna diferencia entre el enojo y la ira? El enojo es una emoción básica y hay emociones básicas o primarias y hay emociones secundarias o compuestas. Entonces, y dentro de esto hay intensidades, ¿no? Entonces, si bien el enojo es una emoción básica, se puede convertir, sí, en una emoción más compleja, que es la ira, que es mucho más intensa, ¿sí? Es una emoción más es compuesta, más compleja. No es lo mismo. Entonces, y hay una herramienta que es muy bonita, que es la flor de Plutchik, que la pueden googlear porque hay. Entonces, ahí nos muestra cómo las emociones van aumentando en intensidad y cómo van transformándose, ¿no? El enojo en ira. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta si está en una emoción básica, como usted ha dicho, que es el enojo, o tal vez ya he pasado a la ira? Una línea delgada que cruza esto. Para darme cuenta, yo tengo que aprender a reconocer primero qué estoy sintiendo, ¿no? Con ese enojo, qué estoy sintiendo. Porque generalmente de dónde surge la emoción, detrás de cada emoción hay un pensamiento. Entonces, algo me debo estar diciendo yo para empezar a sentir ese enojo. ¿Sí? Hago una interpretación en una situación X, estoy interpretando que alguien que me está hablando muy fuerte me está agrediendo. Pero esa es mi interpretación. Entonces me estoy empezando a enojar. Otro mensajero que me puede ayudar a reconocer es, alguien me está empezando a hablar más fuerte y yo estoy empezando a sentir palpitación más fuerte, qué sé yo, o en mi caso, mis orejas se pueden poner calientes, me estoy enojando. Entonces tengo que aprender a reconocer eso. ¿Dónde siento yo esto? Pero, ¿qué me estoy diciendo yo para sentir esto? Que es el enojo, ¿no? Entonces, el enojo, tanto como la ira, son emociones, solo que en intensidad mucho más fuerte la ira. Cuando tú aprendes a reconocer, ¿sí? Esto que estoy sintiendo, que estoy pensando para sentir, esa línea delgada que tú dices, la va a delimitar en el momento en el que yo me dé cuenta o tome conciencia de que me estoy enojando. Y yo haga algo ahí, ¿sí? Haga algo para no pasar a la otra intensidad, ¿sí? Que es la ira. Porque la ira es una emoción mucho más fuerte y más compleja. Entonces, si yo cuando me enojo puedo querer gritar, con la ira puedo querer golpear, ¿sí? Agredir. Entonces, pero hay un trecho ahí que yo puedo gestionar si es que aprendo a reconocer que me estoy enojando. ¿Te das cuenta? Dijiste que hay que tomar conciencia. ¿Cómo uno aprende a tomar conciencia en ese momento? Es darte cuenta de eso que estás sintiendo. O sea, me estoy empezando a enojar. O sea, pero tengo que reconocer, tengo que saber qué es el enojo y dónde lo siento. Ahí es donde me doy cuenta. Yo particularmente, cuando me estoy empezando a enojar, siento que mis orejas se calientan. Entonces, que me estoy empezando a enojar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Aplicar alguna técnica, ¿sí? De regulación. La regulación quiere decir que yo a eso que está empezando a subir le voy a bajar el volumen. Entonces, en lugar de seguir alimentando eso pensando que me está insultando, me está faltando el respeto, puedo respirar. Una de las técnicas más sencillas, fáciles que tenemos a la mano todos es respirar, es la respiración. Entonces puedo yo respirar, ¿sí? Para poder calmar
eso. Y bajar, por eso se llama regular. El término correcto, en lugar de controlar las emociones, es regular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a bajar la intensidad con eso, con esa técnica de respiración, o dándome cuenta, como hablamos de conciencia, tomar conciencia es darse cuenta. ¿Qué estoy pensando yo para estar empezando a sentir esto? Estoy pensando que me está faltando respeto, que está siendo muy agresivo. Entonces, al respirar, ese pensamiento se puede aplicar y me puedo enfocar en otra cosa, en una alternativa, ¿no? Por ejemplo, pensar que quizás ha tenido algún problema, ¿sí? La otra persona también, y aquí juega otro factor que es la empatía. Entonces puedo pensar que la otra persona tiene alguna situación y por eso está así. Cuando pienso eso, ya empiezo a bajar, ya no me siento tan afectado, ¿no? Entonces, muchas veces sufrimos con este tipo de emociones porque no hemos aprendido a reconocer nuestras emociones, a reconocerlo, ni nuestro cuerpo, ¿qué nos está avisando? Porque nos está avisando algo. ¿Qué estoy pensando para sentir esto? Porque alguien me decía, no pienso yo. Siempre hay un pensamiento detrás. Entonces, cuando tú tomar conciencia quiere decir, me doy cuenta, ¿qué estoy pensando? Que no me quiere, por decir. Ay, que no, ¿cómo sé que es cierto? Entonces, el tema es que sufrimos por las interpretaciones que hacemos. ¿Y cómo podemos trabajar en el pensamiento? Porque eso es complicado, ¿no? Como dice, si bien a veces uno reconoce, por si en el caso mío, a veces yo creo que me pongo roja en el rostro. Yo soy impaciente cuando se trata de hacer, digamos, filas, o vas a hacer algún trámite y tienes que hacer fila y ya que quiero estar, estoy ahí renegando, me pongo roja y digo, ay, ¿por qué? Seguro no estación rápido, no puede escribir rápido. Viene un montón de pensamientos. ¿Cómo uno puede también aprender a controlar esos pensamientos y que no te abrumen uno tras otro? Súper. Bueno, esa es una técnica que se aplica también en mindfulness o desde mindfulness para regular el tema de las emociones. Y es enfocarte en algo. En lugar de estar, cuando te das cuenta que tienes esos 10,000 pensamientos por ahí, que por esto o por aquello, finalmente, ahí está, ¿no? No quiere avanzar rápido y listo. Entonces, enfocarte en algo diferente. Te enfocas en tu respiración o te enfocas en lo que tu cuerpo está sintiendo, en las sensaciones de tu cuerpo, y te vas a dar cuenta que tus pensamientos, esos ya no están, porque tú eres la dueña de tu mente. La mayoría nos dejamos llevar por la mente, pero no, nosotros somos los dueños. Entonces, el decidir enfocarte en algo, en tu respiración, en qué sensaciones tienes en tu cuerpo, en mirar otras cosas en el espacio donde estás, ves personas, ¿sí? Puedes ver detalles. ¿Te das cuenta? Ahí ya te estás enfocando en otra cosa y ya no va a estar ese pensamiento que decías, no nos quiere atender, se demora a propósito, tantas cosas que nos podemos decir. El enfocarse en otra cosa. Y también puedes respirar. Y al respirar también te enfocas en tu respiración. ¿Qué hace? Esa marea que tú tienes ahí de pensamientos así, el respirar y el enfocarte en algo diferente, hacen que en esos pensamientos que están en marea empiecen a ponerse en calma. Y pasan, como las nubes. Como las nubes. Esos pensamientos se van. Haz de cuenta que tu mente es como el cielo y esos pensamientos como las nubes. Enfócate en algo diferente y esos pensamientos van a pasar. Y listo. Y ya te va a tocar. Ya te va a llamar. Y listo. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que la mayoría no sabemos, ¿sí? Lamentablemente sufrimos por el analfabetismo emocional. No nos informamos, no investigamos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para no usar esa palabra que generalmente dicen sufro? Ay, me haces enojar, ¿sí?
Entonces, ahí, por ejemplo, nadie nos hace nada. Nosotros enojamos porque nosotros queremos enojarnos, ¿sí? Es decisión nuestra por las interpretaciones que hacemos. Es decisión nuestra empezar a sentir lo que sentimos. Pero ¿dónde nace eso? Yo tengo que aprender a darme cuenta que yo no soy esa emoción. No eres la emoción, no eres el enojo. Ahí tengo que aprender a darme cuenta de expresar, yo me enojo, no eres enojona. ¿Te das cuenta? El lenguaje que tú te hablas. Es cómo te hablas, ¿sí? Tú, cómo te hablas, cómo estás pensando, va a determinar también lo que sientes, ¿no? Entonces, puedes expresarle a alguien que te estás enojando, sí, porque lo peor es reprimir y listo, y simplemente explotar, ¿no? O reprimirlo y dejarlo, y al final después explotas y eso ya se vuelve ira, porque ahí puedes romper cosas, puedes hacer cosas mucho más terribles. Puedes decir cosas de las cuales te puedes arrepentir después, ¿no? Y no era en realidad lo que querías decir. Estaba dominándote ese enojo. Se puede expresar el enojo, pero para eso debes calmarte, tomar distancia de esa emoción, reconocerla. Hay que reconocer la emoción, decir, estoy enojada, me estoy enojando, me estoy sintiendo enojada y bueno, respiro. Es importante entonces, sí o sí, uno debe expresar, ¿no?, su enojo a tu entorno para que ellos también tengan conocimiento y tal vez ellos también sean empáticos, ¿no? Porque a veces hay unos que, digamos, se enojan y directamente se salen y no te hablan, digamos, por días, pero ¿ese sería un enojo reprimido? Sí, y eso no es bueno, no es saludable ni para la persona, o sea, ni para el contexto donde estaba, de donde salió enojada o enojado, ¿no? Entonces, para la persona, porque lo va reprimiendo y hay el riesgo ese de que se acumule y te lance todo después, ¿no? Y otro es que todo lo que uno reprime y no exterioriza, lo somatiza con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que puedo afectar mis órganos, mis sistemas, ¿sí? Entonces, es importante expresarlo. Ahora, puede ser que no me sienta lo suficientemente fuerte como para calmarme ese rato y ese momento expresarlo, ¿no? Entonces, tomo distancia. En mindfulness se llama time out, o sea, no puedo con esta conversación porque siento que voy a explotar, entonces mejor me retiro, me tomo mi tiempo y dices, necesito un momento y te calmas. Y luego vuelves y retomas la conversación, pero ya después de haber respirado y de haber reconocido qué es lo que ha provocado ese enojo, qué interpretación has hecho para sentir ese enojo. Porque siempre, casi siempre hacemos una interpretación de las situaciones, que a veces no es lo que la otra persona en realidad nos quiere decir o quiere hacer. Somos nosotros. Tenemos memorias emocionales a veces desde niños que pues podemos estar exteriorizando. Por eso es que es importante reconocer. Y otra técnica es también escribir. ¿Qué siento? Esa es una técnica, por ejemplo, para lo que me decías, ¿cómo puedo empezar a reconocer yo lo que estoy sintiendo, ¿no? Escribiendo. Entonces, una buena práctica es el journaling, que se llama, que es cada día yo anoto qué emociones, qué he sentido y dónde he sentido. ¿Sí? Me he alegrado, he sentido enojo, y aprender a expresar la emoción fuera de mí. He sentido miedo, ¿sí? He sentido tristeza, ¿no? Entonces, eso, no, fulanita me hizo asustar, fulanita me hizo enojar, no, yo asumo eso. Como sociedad creo que estamos acostumbrados, ¿no?, a
siempre a decir, por culpa de las mamás de mis hijos. En el trabajo, mi jefe me ha hecho renegar, o si alguno tiene algún negocio, emprendimiento, el cliente me ha sacado de mis casillas, dicen, ¿no? Sí. Y es tan difícil decir, no, el enojo ha nacido de mí. Es bien complicado, creo, reconocer. Yo prácticamente a mí me ha costado muchas veces reconocer, o a veces los otros me hacían notar, ¿no? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada, sí. O hay personas que a veces en el trabajo, creo que muchos, la mayor parte pasan, ¿no? Más en el trabajo que en sus casas, pero en el trabajo bien, creo que reprimen ese enojo, pero llegan a su casa y ya se estrellan contra, no sé, sus hijos, en el caso de su pareja o alguien que está ahí, ¿no? Pero como tú decías, el enojo en el futuro va a somatizar y va a enfermar tu cuerpo. Exacto, entonces si no quieres decirlo inicialmente, porque sí es bueno de todas maneras expresarlo a la otra persona o a las personas con las que tú has sentido esa emoción, hay que escribirlo, porque al escribirlo estamos exteriorizando, estamos canalizando esa emoción. Entonces al menos escribir, yo me he enojado porque esto, porque pienso que esto. Y siempre es importante identificar qué estaba pensando para sentir eso, porque el pensamiento es el que está detrás de esa emoción, ¿no? Y también es importante, hay dos emociones que están detrás, ¿sí?, del enojo, que el enojo es como que las encubre. Eso también es importante reconocer. Detrás del enojo puede estar el miedo. Y es el miedo, ¿sí? El miedo se convierte en enojo para no hacerte perder la fuerza, ¿sí? Y la tristeza es la otra emoción, ¿no? La tristeza se puede convertir en enojo para que tú, porque es una emoción vulnerable, para que no muestres esa vulnerabilidad de tristeza, entonces mejor te enojas, ¿no? Entonces, eso también hay que aprender, decir, a ver, ¿qué está detrás de este enojo? ¿La tristeza o el miedo? Entonces, ahí empiezas a reconocer y vas a regular o a gestionar o la tristeza o el miedo. Y el enojo se va a autogestionar. Pero hay que reconocer eso. ¿Sí? Y eso lo voy a reconocer empezando a observarme. ¿Qué siento en el día? Nosotros pasamos por muchas emociones, o sea, varias. Puedo sentir en un día todas las emociones, primarias, varias secundarias, ¿sí? Entonces es importante anotar, ¿sí? Pero no solo lo que has sentido, sino qué pensabas cuando estabas sintiendo eso. Entonces eso te va a ayudar a reconocer. Por un lado, es reconocer y etiquetar la emoción como es. Miedo, miedo. Tristeza, tristeza. ¿Sí? Etiquetar es reconocer y sacarla fuera de mí. La reconozco aquí. No soy la emoción. No me voy a identificar con la emoción. ¿Sí? Una vez que tú la reconozcas, ¿sí?, entonces va a ser más fácil que tú la puedas gestionar o regular, bajar, subir el volumen, con diferentes técnicas, las que te comenté, pero también hay una que se me ocurre, por ejemplo, del trabajo, si has tenido mucha carga o ha habido una discusión, entonces antes de llegar al trabajo, ¿sí?, unas 3, 4 cuadras antes, te puedes bajar de la movilidad. Ojalá, si estuvieras en movilidad pública y vas caminando fuerte y rápido a tu casa. ¿Qué pasa? Y eso es hacer ejercicio indirectamente. El cuerpo, ¿sí?, hace una lectura de que estás en un dinamismo y tu cerebro empieza a segregar las hormonas de la felicidad que te ayudan a regular indirectamente también las emociones, que son la oxitocina, la dopamina, ¿no es cierto? Entonces eso te ayuda. Cosa de que llegas a tu casa y ya estás más calmado o calmada, ¿sí? Pero sigue siendo importante que ya, si bien no has llegado a explotar ahí, te sientas un rato contigo y anotas lo que te pasó. Igual lo tienes que escribir, porque eso te va a ayudar. Es una herramienta
lindísima de hacer. El journaling es todas tus emociones, pero lo puedes convertir en tu diario emocional, ¿no? Por siempre, un hábito de anotar lo que siento. Pero siempre, emoción, en qué parte de mi cuerpo lo sentía y qué estoy pensando cuando estoy sintiendo eso. Eso te va a ayudar a poder gestionarlo mejor. Y este diario tendríamos que manejar con nosotros y digamos en ese momento, por decir ahorita estoy enojada, anotarlo ese mismo rato o digamos cuando solo llegamos a nuestra casa y ya estamos en un entorno más tranquilo y recién empezar a hacerlo. Lo puedes anotar, realmente si sientes la necesidad, en ese momento en tu trabajo no puedes expresarlo, pero sí necesitas sacar esa emoción, canalizarla, puedes escribirlo en una hojita, en algo, y te la llevas, pero ya lo sacaste. Y en la noche con calma, vuelves a escribir en tu diario, ¿sí? Todas las noches. Lo ideal es que quien tiene una jornada de todo el día vaya en la noche y se siente al menos unos 10 minutitos para anotar todo eso, ¿no? ¿Qué emociones has sentido? ¿Dónde las has sentido? ¿Y qué pensamientos estaban ahí? Has hablado de una técnica que es el mindfulness. Tal vez hay muchos que no conocen. Si nos podrías explicar qué es el mindfulness. El mindfulness es una técnica, es una disciplina, bueno, en realidad así bautizada como mindfulness, pero es una sabiduría ya milenaria, ¿no? Que tiene el contexto de los monjes budistas, ¿no? No es meditación como tal, pero sí usamos algunas técnicas de meditación dentro de lo que es el mindfulness. Es una disciplina que nos ayuda a estar conscientes de nuestro presente. En realidad, una traducción así precisa no hay, pero lo que más se aproxima a la traducción de mindfulness es atención plena. ¿Qué te decía? Atención plena es estar presente aquí y ahora. Entonces, el ser humano generalmente, ¿sí?, vive hacia atrás, ¿sí? O hacia el futuro, demasiado, piensa, y si no logro, y si, ¿no? Con el y se va atrás recordando todo lo trágico y lo peor, la pena es esa, ¿no? Entonces, el mindfulness te centra en el presente, ni atrás ni adelante. O sea, cuando te vas atrás, te vas a deprimir, y cuando te vas adelante te pones con mucha ansiedad. Pero en el presente, no, estás aquí y ahora. Entonces vives el momento, ¿sí? Valoras todo, empiezas a apreciar. Hay dos tipos de aplicación en el mindfulness, es una formal y una informal. La formal es, yo tengo un espacio donde me puedo sentar en una silla, hasta lo puedo hacer recostada en la cama, la idea no es dormir, pero es hacer ejercicios de respiración, ¿sí?, consciente. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero respirar, por eso es con intención, con atención y con actitud. Entonces yo voy a respirar poniendo atención en cómo ingresa el aire y en cómo sale. Si solo le dedicas 5 minutos, vas a notar una diferencia cuando haces ese ejercicio. Cómo ingresa, cómo sale. Nada, ¿sí? Eso es una práctica formal. La práctica informal de atención plena es, yo estoy tomando un desayuno y tomo conciencia del sabor de mi desayuno. Si es leche, saboreo la leche. ¿Sí? Si estoy comiendo una fruta, saboreo, siento la fruta. ¿Cuántas veces me ha pasado que hay gente que dice, no me acuerdo si he desayunado o no? Eso en mindfulness le llamamos vivir en piloto automático. Es en automático. O sea, ni te acuerdas que has desayunado, si desayunaste y ni siquiera qué desayunaste. Entonces, eso está fuera de nosotros. Entonces, el mindfulness te centra, ¿no? Estás aquí y ahora. Y empiezo a apreciar todo. Por eso te decía hace rato, algo que ayuda y te calma. Los beneficios del mindfulness es la calma, ¿no? Encuentras la calma y la paz interior
sobre todo la calma en los pensamientos. Cuando te enfocas en algo, en tu respiración, en las sensaciones de tu cuerpo, en lo que estás comiendo o en lo que estás haciendo, otros pensamientos no están ahí. Por eso cuando trabajes, trabaja. Cuando escuches música, escucha música. Cuando veas una película, solo ve la película. Cuando comas, solo come. Porque la mayoría que hacemos, estamos comiendo y estamos pensando en el día de mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En mi trabajo tengo que hacer ese informe. No te acuerdas el sabor de la comida. Entonces el mindfulness te trae a ese momento. Y algo que tiene relación dentro del mindfulness y que, bueno, yo practico cada día y cada instante en mi vida es la gratitud, ¿no? La gratitud te ayuda a estar consciente de todo lo valioso que tienes cada día en tu vida. Entonces, cuando empiezas a aplicar la gratitud, ¿sí? Te das cuenta que sin darte cuenta tienes todo lo que necesitas y puedes sentirte feliz. Entonces va vinculado a descubrir ese camino de plenitud, ¿no? Y de paz interior. Prácticamente lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a vivir en ese piloto automático. Estás desayunando y estás pensando, ya voy a llegar al trabajo, tengo que hacer esto, tengo este pendiente, tengo esto, y luego en el trabajo, si bien estás haciendo a veces una cosa, ay no, me falta el otro informe, tengo que hacer eso, y ya llega mediodía, estás almorzando y ya estás pensando en las actividades, o cuando estás conduciendo el coche igual, estás conduciendo en piloto automático, digamos, agarras y estás pensando las 1000 cosas que tienes que hacer. Practicar esa atención plena es bastante, ¿no? Uno tiene que aprender, creo, y también como esta técnica que has dicho del mindfulness, concentrarse en la respiración y cuánto nos falta, creo, aprender bastante de esto. Sí, y como te decía, lo tenemos ahí, la respiración, el aire, lo tenemos ahí. No es nada, no tengo que ir a ningún lado para hacerlo, ¿te das cuenta? Entonces, sin embargo, obviamente, no lo conocemos todos, ¿no? Es simple, es solo concentrarte en la respiración y encontrar ese espacio contigo en cada momento, ¿no? Entonces, es vivir aquí y ahora, ¿no? Estar en el presente, ¿no? En todas las cosas que uno hace. Lo que pasa es que es un cambio. Nuestro cerebro se acostumbra, ¿no? A ciertas cosas, incluso a tener esos 10.000 pensamientos. Y se acostumbra. No le gustan los cambios a nuestro cerebro. Pero nuevamente traigo lo que decía al principio, nosotros somos los dueños, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar las riendas y decidir yo qué quiero pensar, ¿sí? Y a través de ese qué quiero pensar voy a sentir, ¿no? Entonces, soy yo. Y por otro lado, es gimnasia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio para ganar masa muscular, no voy a ir un día sí, otro día no, ¿sí? Tengo que ir todos los días. El tema de la regulación emocional, el tema de encontrarse en el presente, aquí y ahora, es una gimnasia, porque tienes que hacerlo todos los días, tiene que ser un hábito. Entonces vuelvo a enfocarme mañana, ¿sí? Un poquito más que ayer y pasado, un poquito más que anteayer, ¿te das cuenta? Por eso tiene que ser con intención, con atención y con actitud, ¿no? Los 3 elementos importantes, ¿no? Que uno tiene que prestarle atención. Exacto. Bueno, desde tu experiencia, hablando sobre el enojo que estuvimos hablando, ¿qué es lo que más le teme las personas del enojo? Ya sea perder el caos, perder el control o quizá otro factor. Yo creo que uno de los factores principales es perder el control, ¿no? Entonces, ante cualquier situación yo me enojo porque yo tengo que salir, ¿no? Ante eso. ¿Qué puedo hacer yo para no sentir esta pérdida de control? Es primero aprender a reconocer
a esa mi emoción, a expresarla, ¿sí? Pero de forma asertiva, quiere decir sin agredir al otro o a las personas. Y tengo que aprender también a no solo reconocerla, expresarla, y también aquí traer un poquito la empatía, ¿no? El otro tiene seguramente muchas cosas que vive tan bien como yo. Eso es la compasión, ¿no? Con empatía. Siento que el otro y reconozco que el otro también tiene. Entonces no me quedo solo en mi interpretación, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo manejar mejor la situación. ¿Hay algún mito tal vez que la gente cree sobre el enojo? Sí, seguramente cuando uno siente el enojo, pueden pensar que enojarse es malo. ¿Te das cuenta? Que es malo enojarse. Pero como te decía al principio, no, es una emoción. Es una emoción. Yo la siento, todos la sentimos. La diferencia es cómo la regulamos. Reconocerla, regularla. El mito es esa, es que quien se enoja, qué mal, ¿no? No, lo malo es pasarlo, ¿no? Subirse de intensidad, ¿sí? Con el enojo, pues llevarlo a una ira o a un sentimiento que es peor, ¿no? Por ejemplo, el rencor, ¿no? Del enojo puedo yo seguir alimentando eso con algo que he vivido y puedo llevarlo a un sentimiento que es peor, ¿no? Entonces, desde eso yo lo puedo ver desde, es malo enojarse, pero no es malo. Lo malo es no aprenderlo a regular, porque sí, es bueno, es un mensajero que me está diciendo algo, que tengo que aprender a poner límites quizás, ¿sí? A expresar lo que siento, conste lo que siento, ¿no? No decir, tú me haces, no, es lo que siento yo. Pero nos está mostrando algo en el enojo. Eso tenemos que aprender a reconocer. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que aprender límites, a decir no de repente, ¿no? Ya me cansé de decir si al final me enojé. Entonces tienes que decir no y explicar tus motivos. Entonces es eso. Pero sí hay ese mito. Bueno, para ir cerrando nuestro podcast, quisiera que dejes un mensaje a toda la audiencia o tal vez tips de cómo enfrentar, cómo manejar el enojo, ¿no? En nuestro diario vivir. Claro que sí, cómo no. Bueno, cuando tú empieces a sentir ese enojo en tu cuerpo, es importante, ¿sí?, que te des cuenta o tomar conciencia de que lo estás sintiendo. El enojo no es malo, es una emoción que te trae un mensaje. Entonces, es bueno que te des cuenta qué mensaje te trae. Es un mensaje de protección ante una interpretación de agresión que estás haciendo. Te está diciendo que tienes que aprender a poner límites, ¿sí? Entonces, lo importante es reconocer eso. Etiquetar esa emoción, sí, es enojo, y también empezar ahí a calmar esos pensamientos que están detrás de esa interpretación del enojo. ¿Cómo calmo? Haciendo un ejercicio tan simple como 3 respiraciones profundas, ¿sí? Voy a inhalar profundo, hago un segundito de calma y retengo y exhalo. 3 respiraciones profundas y los pensamientos empiezan a calmarse. Entonces, una vez que esto ya se calma, tú puedes recién expresar eso que te está incomodando y que se está expresando con enojo. Puede ser quizás que estás sintiendo miedo a perder ese control o estás sintiendo tristeza al sentirte vulnerable. Entonces hay que aprender a decir, me siento triste y por eso me estoy enojando. O he sentido miedo y me enojo por eso. Entonces, el expresarlo te va a ayudar a tener
una mejor comunicación con las demás personas, pero sobre todo te va a ayudar a ti para que no reprimas esa emoción y para que esto evite que te haga daño a la larga, ¿sí? Fisiológicamente. Entonces, es importante que sepas que las emociones son mensajeras, ¿sí? Hay que aprender a abrazar a nuestras emociones para poder regularlas, para poder bajar un poquito su intensidad. Entonces es importante, como antes mencionaba, sacar lo que le llamamos también canalizar esas emociones a través de diferentes técnicas o herramientas. Y esta herramienta que para mí es muy buena es el diario emocional, que te sugiero que la puedas hacer, que es un registro de lo que cada día, en el día, qué emociones sientes, dónde o en qué parte de tu cuerpo las sientes y qué pensamientos estaban detrás de cada emoción. Y tal vez como una cuarta forma de registrar es qué hiciste cuando sentiste eso. Alegría, tristeza, miedo, enojo. ¿Qué hiciste? Entonces, cuando tú escribes cada día, vas a poder mirar como un registro y vas a poder ver si vas a ir evolucionando y regulando mejor tus emociones cada día. O al menos ya estás generando un autoconocimiento emocional, que eso es muy importante. Así que abraza tus emociones, reconócelas para que puedas tener una vida mucho más en paz y en armonía. Qué bonito mensaje. Muchas gracias, Lenny. Realmente esta conversación ha sido muy productiva, pienso, para la audiencia, prácticamente para mí. ¿Y cómo te pueden ubicar? Quisiera que hagas la invitación, no sé, en tus redes sociales, a través del correo, para contactarte, digamos, a veces alguien que quiere un coach emocional, necesita. Entonces, si puedes hacer, por favor, la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, me pueden me pueden buscar también en Facebook. Estoy como Lenny Gómez Life Coach. También me pueden contactar, me pueden escribir al correo electrónico lepagote@gmail.com o directamente al WhatsApp 707-24-975. Estoy para servirte, acompañarte y ayudarte. Muchas gracias. Fue un gusto, Lenny. Realmente gracias por tu tiempo, gracias por esta experiencia tan enriquecedora. Ha sido un placer para mí, sobre todo para la linda audiencia que tú tienes, poder compartir esto y pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Un placer. Me quedo con la reflexión de nuestra invitada que dice que la emoción del enojo no es malo, sino debemos aprender especialmente a expresarlo y también a gestionar a través de una respiración o bajarle ese tono del enojo, ¿no? Si esta conversación te inspiró, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, especialmente pero en YouTube. Comenta, comparte si piensas que alguien necesita aprender tal vez sobre este tema tan apasionante que es el enojo, y también dale me gusta y sobre todo suscríbete para no perderte los siguientes episodios de Sin Miedo. Muchas gracias y hasta la próxima.